¿Qué tal? Bienvenidos. Todo inversor busca siempre una rentabilidad, un retorno por el dinero que decide poner a disposición de un equipo de profesionales que saben qué pueden hacer con él, buscando siempre los mejores valores, los más atractivos. Vamos a hablar de rentabilidades y vamos a hablar del interés, o los tipos de interés más bien. Y vamos a hacerlo con Beltrán Parajes, que es el director de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de Advalor. Beltrán, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Antonio. Bueno, hablamos del interés, o los intereses más bien, porque hay interés simple e interés compuesto. Efectivamente, el interés genéricamente es la rentabilidad que obtiene un capital invertido en un activo, en nuestro caso son activos financieros, y es lo que, por hablar llanamente, lo que uno gana cuando invierte algo, ¿no? Y hay dos tipos, como muy bien dices, ¿no? El interés simple y el interés compuesto. El interés simple es el beneficio que obtiene un capital original anualmente sin reinvertir los flujos de caja, los beneficios que genera sobre ese capital, con lo cual es una rentabilidad lineal, ¿no? Por poner el ejemplo, un ejemplo numérico, si uno invierte 1.000 euros durante 10 años y genera un 10% de rentabilidad anualizada, pues cada año recibe 100 unidades, ¿no? 1.000 de capital, 100 unidades cada año, con lo cual acaba ese periodo de 10 años con 2.000 unidades. Las 1.000 de capital inicial que aportó, más 10 veces 100 que ha recibido a lo largo de esos 10 años. Bueno, esto es el interés simple. Y ahora vamos a hablar del interés compuesto. Se habla en el sector de la magia del interés compuesto. ¿Por qué? Bueno, decía Albert Einstein que esta era la fuerza más poderosa de la galaxia. Y mucha gente se atreve a decir que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Es algo que es poco intuitivo, poco perceptible en la cabeza del ser humano, porque cuando uno lo baja a números y lo ve, se ve claramente la potencia que tiene el interés compuesto, ¿no? En contra del ejemplo que he puesto del interés simple, en el interés compuesto los flujos que se van generando de ese capital inicial se van incorporando y se aumenta la base del capital que queda expuesta de nuevo a ese interés. Por volver al mismo ejemplo, los 1.000 euros. Los 1.000 euros originales que habíamos invertido en el interés simple, el interés compuesto funcionan de una forma distinta. Porque efectivamente en el primer año te genera un 10%, que son 100 euros, con lo cual acabas el primer año con 1.100 euros. En el segundo año los 1.100 euros vuelven a generar el 10%, con lo cual generan 111 unidades, que acabas en 1.221, el tercero en 1.330, y así vas acumulando hasta el 10º año. El resultado, Antonio, fíjate qué interesante, que en el primer caso hemos concluido que acabamos con 2.000 unidades económicas, en este caso acabamos con 2.600. Si uno ha puesto 1.000 de capital en el primer caso y ha acabado con 2.000, ha generado 1.000 de beneficio. En nuestro caso, si hemos aportado 1.000 y hemos acabado con 2.600, hemos generado 1.600, que es un 60% más de rentabilidad en el caso del interés compuesto que el interés simple. Algo que parece que no es muy importante al principio, pero cuando uno hace la serie de números y alarga el tiempo, se ve y es palpable la gran diferencia que genera. A veces no se es consciente, ¿no, Beltrán, de esto, de cómo actúa el interés compuesto y de las posibilidades que tiene para cualquier inversor. Bueno, es que es muy difícil. La percepción de esto es realmente complicado, ¿no? Por eso Albert Einstein decía que era un secreto muy bien guardado, ¿no? Y que esto tiene una potencia y una generación de rentabilidad que muy poca gente era capaz de ver, ¿no? Afortunadamente, antes que nosotros hemos tenido casos como el señor Buffett, pero no solamente, también John Neff y Walter Schloss y Jean-Marie Belliard y muchos gestores, muchos inversores como nosotros, value por fundamentales, que lo han hecho. Y ahí tenemos el ejemplo vivo del señor Buffett, ¿no? En el año 1965 comienza Berkshire Hathaway. En aquel momento, con $10.000 hubiéramos comprado 808 acciones y si las hubiéramos mantenido, esas 808 acciones a día de hoy valen 240 millones de euros. El señor Buffett ha tenido la habilidad de generar y capitalizar el capital a un interés compuesto del 20,9%, lo cual no es obviamente fácil de replicar, pero si le preguntamos a alguien en la calle que obtener una rentabilidad del 20% es importante, pues tampoco cambia el gesto, ¿no? La gente busca duplicar el dinero más bien en un año que hacer unas rentabilidades constantes a lo largo de muchos años. Y sin embargo, el impacto y el efecto que tiene el repetir esas rentabilidades durante muchos años, como hemos visto en el caso de Berkshire Hathaway, pues es espectacular. ¿Cómo actúa el factor tiempo en el interés compuesto? Pues es uno de los dos factores importantes. Uno es el interés, otro es el tiempo. Y yo mejor lo voy a explicar con un ejemplo. Si una persona a los 18 años comienza a hacer pequeñas inversiones o algunas inversiones de 1.000 euros al año
y durante 9 años acumula un capital de 9.000 euros y hasta que se jubile, vamos a suponer que no es a los 65, a los 60 años, no hace ninguna aportación más y consigue un 10% de rentabilidad anualizada de ese capital inicial de 9.000 euros, acaba con un capital de 382.000 euros, que deducidos los 9.000 de capital significa que ha generado 372.000, 373.000 de intereses. Si su hermano, en lugar de invertir a los 18 años, tarda 9 años en empezar a invertir y invierte cuando tiene 26, invierte 1.000 años durante el resto de 1.000 euros, durante el resto de su vida laboral hasta que se jubila a los 60 años, es decir, durante 35 años, obviamente el capital que está aportando es muchísimo mayor que su hermano, que aportó 9.000, él ha aportado 35.000. Al mismo tipo de interés y en el mismo periodo, la rentabilidad o el capital absoluto generado por esa segunda persona, por ese hermano, son 298.000. Si deducimos los 35.000 de capital que ha aportado, la rentabilidad que ha generado el capital son de 263.000. Fíjate la diferencia. Uno ha generado con 9.000 euros 372.000 euros y otro ha generado con 35.000 263.000. La importancia del tiempo, claro. Es fundamental. Hay que invertir cuanto antes, mejor. El mejor momento para invertir es hace 10 años y el segundo, hoy. Si no lo has empezado hace 10 años, pues empieza inmediatamente, especialmente si tienes un plazo largo para invertir. Lo antes posible. Lo antes posible. Por eso es tan importante que invertamos en nombre de nuestros hijos y de la gente que tiene el beneficio de poder lucrarse de esos periodos de tiempo mucho más largos que nosotros, que tú y yo ya tenemos una cierta edad. Bueno, pero es verdad que es una enseñanza que igual que a los niños cuando nacen se les hace de un club de fútbol, pues también se podía pensar ya en aportaciones, aunque sean muy pequeñas, para que el factor tiempo vaya actuando. Fundamental, Antonio. El otro factor es el tipo de interés. El tipo de interés es efectivamente el otro lado de la variable y lo mejor es hacerlo con otro ejemplo. Si uno invierte durante 25 años en el bono americano, que todo el mundo ahora habla de él porque ha alcanzado el 3%, al cabo de 25 años esos $1.000 se convierten en $2.100, no llega a $2.100. Si por el contrario invierte en un activo, como ha podido ser nuestro caso históricamente, o el señor Warren Buffett, vamos a bajar un poco la rentabilidad objetivo, el 15% en lugar del 20,9%, esos $1.000 se convierten en $33.000. Es decir, el factor, el múltiplo que te genera el haber obtenido una rentabilidad del 15% en lugar del 3% es por 16 veces. Cuando hablamos del interés compuesto, es algo que define muy bien la inversión value. Estamos, digamos, en este tipo de inversión, el interés compuesto es fundamental. Tú hablabas antes de Warren Buffett, pero es algo inherente a cualquier gestor value. Sí, bueno, es que el value aúna las dos variables que son importantes para que el dinero trabaje por ti. Por un lado, la paciencia. Hemos visto que hay casos vivos y que conocemos bien, que durante muchos años han hecho recurrentemente inversiones con unas rentabilidades, quizá no las mejores de cada año, pero a lo largo de los años con unas medias recurrentes muy importantes, ese 15, ese 20% al que nos referimos cuando hablamos de Warren Buffett, y por otro lado han sido capaces de tener la paciencia suficiente de repetir ese proceso durante 25, 30 o 40 años. La suma de los dos factores, la obtención de una rentabilidad media más tener la paciencia de repetirlo durante muchos años, genera que la inversión de un capital inicial se convierta en unos capitales interesantísimos, como hemos visto en el caso de Berkshire Hathaway. Hay algunos ejemplos que son muy ilustrativos, son muy gráficos, por ejemplo, el del tablero de ajedrez. Efectivamente. Que se sorprende a cualquiera. Esa es una leyenda que hablan de un rey indio que a uno de sus súbditos le quiere recompensar por uno de sus buenos consejos, y este súbdito astuto, muy astuto, que sabía cosas que no sabía el rey, le propone que le pague un grano o por cada uno de los casilleros que hay en el tablero de ajedrez, que son 64, que le pague con una condición, que el primero ponga un grano de trigo, en el segundo ponga 2, en el tercero ponga 4, en el cuarto 16, 8, y así 16. hasta acabar con el tablero, ¿no? El rey obviamente acepta de forma inmediata, le pide al resto de sus acólitos, ¿no?, que liquiden inmediatamente la recompensa a este señor, y se dan cuenta 5 o 6 días después, primero, que les cuesta alcanzar la cifra, y segundo, que lo que quería en compensación ese consejero del rey equivale hoy a 1000 años de la producción total de trigo a nivel mundial. Son 18 trillones de granos que, dividido por 1000 y pico, que pesa un kilo, pues te dan una cifra abismal que equivale a 1000 años de producción actual de trigo. Impresionante, ¿no? Bueno, yo, si quieres, además aquí en directo, te hago una propuesta, Antonio. No, pues dime la propuesta. Es una propuesta laboral.
y es que te contratamos por un periodo de 31 días. Ese trabajo solamente es de 31 días. Y el primer día, trabajo temporal, propiamente es temporal dicho. o es un mini job. Es un mini job, pero a lo mejor te interesa. El primer día te pagamos 1 céntimo. El segundo día te pagamos 2 céntimos. El tercer día te pagamos 4 céntimos. Y así hasta el día 31. Me gustaría saber si aceptarías o no aceptarías este trabajo. Hombre, así, a bote pronto y de primeras, me temo que habrá autoencerrado, ¿no? Pero tiendes a pensar que cobrarías muy poco el día 31, de céntimo a céntimo, que esto no llegaría mucho. Yo creo que el muy 99%, lejos. el 99% de la gente rechazaría esta oferta de trabajo. Y la verdad es que has dejado de ganar 10,7 millones de euros el último día del mes, que es el día 31, a los que hay que sumar todos los anteriores. Más o menos te has dejado encima de la mesa 20 millones de euros. Sí, Con lo cual me congratula mucho que sigas trabajando en el régimen actual, Antonio. No tiene validez la propuesta. Sobre todo que la rechazó. Lo cual es una pena. Bueno, hay un elemento que actúa en contra de cualquier ahorrador, de cualquier persona que quiera ver mejorar su rentabilidad, que es la inflación. Efectivamente. Y bueno, el interés compuesto evidentemente puede conjurar ese efecto, y me gustaría hablar de la inflación y de, Bueno, digamos y de su efecto nocivo en el ahorro. Digamos que la inflación genera el mismo efecto que el interés compuesto, pero a la inversa. Claro. Y es la pérdida del poder adquisitivo del dinero que tenemos. Es la cara B, digamos. Es ¿no? la cara B. Es el lado contrario de lo que acabamos de explicar del interés compuesto, ¿no? Y otra vez, si me permites, te cuento un ejemplo. Yo tengo la factura de un coche comprado en el año 1970. Es un Mini, producido en Navarra, automóviles de turismo hispano-ingleses, matriculado el 10 de octubre de 1970, y en esta factura pone que el precio de fábrica de ese coche son 90.000 pesetas. 90.000 pesetas, si lo ajustamos a euros, son 540, lo cual da una idea de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, porque hoy con 40 euros, 540 euros, no te compras un coche. Difícilmente uno se compra un móvil, no un coche, ¿no? Y lo interesante es que cuando hemos acudido a ver lo que cuesta ese mismo coche, que cumple las mismas funciones, ¿no? El de transportar a personas y ahorrar tiempo en el transporte de un sitio a otro, pues la página oficial del productor de ese coche hoy, que es BMW, bueno, es Mini, pues dice que ese mismo coche, ese mismo modelo, vale 20.552. Es decir, vale 38 veces más de lo que nos costaba a pesetas constantes el Mini en el año 1970. Esto te da una idea del efecto demoledor que hace la inflación sobre el capital si no nos animamos a invertirlo y a generar una rentabilidad, capitalizarla por el interés compuesto que compense el efecto pernicioso y dilutivo del poder adquisitivo del dinero parado. Por tanto, sacamos algunas consecuencias muy claras de esta conversación, Beltrán. Hay que apostar por el interés compuesto, hay que tener en cuenta los tipos de interés y hay que empezar cuanto antes. Esto es, digamos, lo fundamental, ¿eh? Cuanto antes. Hoy, mejor que mañana. Yo recomiendo a todo el mundo que saque provecho de la maravilla que es el interés compuesto y que lo haga a través de una inversión sensata durante plazos largos y que aspiren a obtener unas rentabilidades razonables para que, como decimos aquí internamente, se mueva la aguja, ¿no? Se mueva la aguja y actúe la magia del interés compuesto. Muchísimas gracias, Beltrán Parajes. Muchas gracias, Antonio. Un placer, como siempre.